Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crear y Emprender. Hoy vamos a estar retomando un tema que fue uno de los episodios, te diría que 2 episodios donde se retomaron estos temas más escuchados de hace tiempo atrás, y como encima parte de esto pasó este año y tengo nuevas experiencias que compartir, creo que puede ser muy práctico escucharlo el día de hoy. Vamos a hablar de cómo tener un año más liviano pero productivo, es decir, no obviar la parte productiva de lograr esos objetivos que nos proponemos. Mi nombre es Julieta Pelicioli, soy fundadora de Regiar, un espacio donde acompaño a emprendedores de servicios para que puedan encontrar con claridad qué es lo más importante, que hagan foco en esas acciones estratégicas y que por supuesto avancen en los planes que realmente se proponen hacer. Si no estás suscrita a mi canal, te invito a suscribirte en este momento y dejarme un like, me ayudas mucho a que más personas descubran este canal y toda la información que tengo para compartir. Vamos entonces con el tema de hoy. Lo primero que quiero comentarte sobre el tema de hoy es que el primer error que detecto con respecto a la planificación es el exceso. El exceso, y el problema que más se detecta es el tema de no saber por dónde empezar. Porque tengo tantas ideas, tengo tantos objetivos, tengo tantas cosas que quiero lograr el año que viene y veo ese año como algo tan amplio, tan grande a futuro, que en realidad no es tanto tiempo si nos ponemos a pensar, que claro, no sé muy bien por dónde empezar. No sé cuál es el objetivo más importante en este momento, no sé qué priorizar el primer trimestre. Quizás hasta se te pasó un poquito el tema de la planificación y estás planificando en febrero o en marzo, no pasa nada. Yo creo que un buen plan igualmente siempre está bueno empezarlo cuando tengas en ese momento tiempo de hacerlo, pero sí es verdad que es importante sacar el exceso de la planificación, porque la planificación en exceso nos abruma, nos agobia, hace que no veamos realmente qué es lo que podemos hacer, de qué somos capaces de hacer. Lo vemos como todo muy pesado. Y esto también me trae a la reflexión sobre los sistemas complejos que muchas veces arrastramos, ¿no? Año tras año. Porque nos proponemos cosas distintas todos los años, pero al final nos acompañan sistemas complejos que lo que hacen es que se sienta la rutina más pesada. Y con esto me refiero a, por ejemplo, procesos internos del negocio, ¿no? Procesos como cuando llega un cliente a mi negocio, qué es lo que tiene que pasar, qué información necesita y cuántos pasos estoy haciendo yo para que el cliente de verdad convierta o para darle acceso a plataformas. Creo que todo eso es lo que hay que intentar simplificar, bajar a concreto y revisar. Entonces, ya partiendo de esa base, te propongo algunas cosas. Lo primero es que bajes objetivos concretos y por áreas de negocio. Es decir, que identifiques cuáles son las áreas de tu negocio y identifiques al menos 2 objetivos por cada área. Y que después de eso priorices. Es decir, después de identificar las áreas que tiene tu negocio, que aunque sea un negocio unipersonal, todos los negocios tienen áreas, quizás algunas más desarrolladas que otras, como puede ser la de equipo, por ejemplo, pero es importante que identifiques esas áreas y que te marques 2 objetivos como máximo por cada una. Porque esto del exceso, lo que muchas veces veo es que hay un exceso de objetivos en un área concreta, por ejemplo, marketing y comunicación, que es lo normal. También hay exceso de objetivos en el área de ventas, porque queremos llegar a ciertos números, queremos llegar a cierta facturación y al final tenemos un exceso de objetivos en esas áreas. ¿Qué pasa también con esto? El otro día estaba hablando con una clienta y me daba cuenta de que, claro, muchas veces confundimos lo que significa un objetivo con lo que en realidad significa un proyecto. Me explico. A veces pensamos que lo que nos estamos proponiendo es un objetivo cuando en realidad es un proyecto que depende de otro objetivo. Si yo quiero generar una newsletter, bueno, no me voy a colocar como un objetivo crear una newsletter este año. ¿Qué objetivo concretamente tiene esa newsletter? Ahora vamos a ver un poco más en detalle para que responda a algo mayor. ¿Cuál es el objetivo de eso en mi ecosistema de negocio, en mi sistema de negocio? Lo primero que podemos hacer para poder aclarar, clarificar todo este camino es empezar definiendo una palabra clave para que nos represente este año. Como te decía al comienzo del episodio, este año a mí me identificó mucho esta palabra de liviandad. Fue mi palabra como primera este año que tenía pegada en un post-it en mi monitor, porque lo que buscaba era justamente que todo se sienta más liviano, a pesar de ser un año de mucha creación, de mucho crecimiento en la creación, es decir, de abrir espacios nuevos. Este año creé mi club, mi membresía, donde acompaño a emprendedores de servicios a justamente encontrar ese foco estratégico todos los meses. Este año creé mi programa grupal para ayudar a emprendedores a crear su sistema de organización. Este año también repliqué de vuelta un taller de planificación a final de año. Es como, siento que este año fue de muchas cosas, pero aún así se sintió liviano. Y se sintió liviano porque lo elegí de alguna manera para que se represente de esa forma, ¿no? Para que sea disfrutable a pesar de estar creando demasiado. Entonces,
Por eso te invito a hacerte esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es la palabra que querés que te acompañe todo el año y que de alguna manera te haga más fácil el camino? Si tu palabra es simplificar, por ejemplo, este año, todo tiene que resumirse a que los procesos, las tareas sean más simples, a que puedas hacer ese filtro cada vez que te lo propongas y que si hay algún momento de trabas o algún momento donde te bloqueas porque no sabes por dónde avanzar, mires otra vez esta palabra. Por otro lado, el segundo punto de todo esto es simplificar tus procesos y sistemas. Por ejemplo, ¿cuál es tu sistema de atracción y conversión? ¿Cuáles son esos pasos que tiene que pasar tu cliente? ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu negocio? ¿Está muy complejo o puedo simplificarlo? Por otro lado, el sistema de entrega de servicio. Estoy en este momento entregando mi servicio de una forma fácil, liviana, ágil, o necesito revisar un poco mejor esos pasos. Otra cosa también que podés revisar en esto de simplificar tus sistemas y procesos es el hecho de cómo estoy llevando a cabo mis proyectos. De una forma que no sigue una línea, no sigue un orden. Quizás no tengo un lugar donde ir almacenando información, donde ir registrando avances, donde registrar, por ejemplo, algún tipo de experiencia, algún tipo de cuestión de aprendizaje que haya aprendido de esos proyectos. Te recomiendo mucho plataformas como Notion para tener una organización mucho más detallada de esos proyectos en los que vas avanzando. Todos estos son sistemas. También podemos hablar del sistema financiero. Estoy registrando mis finanzas, no las estoy registrando. Tengo un lugar donde poder ir una vez al mes, por ejemplo, para poder hacer ese registro y revisión de cómo va avanzando la facturación de mi negocio, o solamente la veo una vez al año cuando termina el año y me pregunto cuánto facturé. Porque esto también es importante. Es verdad que no es mi área, pero te puedo recomendar personas que te las dejo abajo para poder revisar toda esta parte de finanzas. Y también acá tomar decisiones. Y con tomar decisiones me refiero a tomar decisiones de eliminar ciertos pasos innecesarios. Quizás queda muy bonito mandar un mail a la persona al momento de registrarse en algún lugar, bien, pero ese mail se puede automatizar, no se puede automatizar, lo estoy haciendo manual, estoy mandando un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, que no es necesario mandar y que quizás puedo tener algo automatizado o un mensaje ya pregrabado que pueda copiar y pegar. Hay cosas que tenemos que empezar a preguntarnos cómo puede ser esto más simple para que eso se sienta liviano, para que la rutina se sienta liviano, como hablábamos antes, ¿no? Si, por ejemplo, preparar presupuestos a lo largo del mes te hace engorroso, tardás horas en hacerlo, puedes crearte plantillas para que solo tengas que modificar ciertas bases de esos presupuestos y te sea más fácil, te sea más ágil. Acá es un poco entender cuál es el costo-beneficio, cuáles son las horas que tengo que invertir para que eso al final después se reduzca significativamente en mi rutina. Entonces sí, quizás hay un trabajo al inicio del año que podemos hacer para hacer un poco de orden en nuestros sistemas que después beneficie el resto del año, que después beneficie todo lo que sigamos haciendo. Por otro lado, podemos también dividir proyectos que sean más sencillos de aplicar. Me refiero a dividir en pasos los proyectos que quiero realizar y hacerme preguntas interesantes. Antes mencionaba el tema de los mails, de la newsletter como un objetivo, por ejemplo. Y si yo quiero crear una newsletter, eso va a ser un proyecto. Y lo que me tengo que hacer son preguntas claves internamente en ese proyecto que me ayude a ir avanzando de a poco. Y esto tiene mucho que ver con qué llevamos de tareas a nuestro calendario. ¿Qué cosas estamos llevando a nuestro calendario? Si yo en mi calendario me marco, quiero hacer una newsletter, quiero crear mi newsletter desde cero, lo más probable es que eso me agobie solamente de verlo. En cambio, si yo tengo un proyecto donde puedo ir bajándome preguntas como por ejemplo, ¿qué objetivo tiene esta newsletter? ¿Cuál es el público que va a leerme? ¿Qué tipo de idioma tengo que hablar en esta newsletter? ¿Qué tono tengo que utilizar? Crear los primeros 5, por ejemplo, de bienvenida, el embudo de bienvenida, que me presente, que cuente un poco de mi historia, que cuente mis propuestas, todo eso que necesita escuchar, en realidad leer, la persona al momento de entrar en mi newsletter. ¿Qué plataforma voy a elegir? ¿Qué tipo de plataformas hay y cuál es la que más me conviene a mí? Por costo, por ejemplo, también utilidad, por necesidades, por ejemplo, visuales. Todo esto lo voy a ordenar en un lugar para ir definiéndolo de a poco. Entonces mis tareas pasan de ser crear una newsletter a ser responder las primeras 3 preguntas del proyecto de newsletter o escribir el primer correo de la newsletter o automatizar los primeros mails de la newsletter. Acá ya tengo tareas concretas bajadas a algo más terrenal que puedo realmente hacer. Entonces,
Con esto me refiero al tema de dividir los proyectos en pequeños pasos y claros. Entonces, si cada trimestre yo me enfoco en un objetivo diferente o en 2 o 3 objetivos porque definí por área de negocio, como dije antes, voy a tener proyectos alineados a estos objetivos que lo que voy a necesitar es poder verlos en algún lugar. Verlos en algún lugar puede ser un archivo de Word, puede ser en Notion, puede ser en Asana. Sobre todo busca alguna herramienta que te permita ir archivando cosas para que próximamente cuando tengas que hacer algún proyecto similar tengas un registro de todo eso que ya fuiste haciendo. Como dicen Jason Fried o Fried, no sé, creo que lo digo bien, y David Hanson, planificar es adivinar de alguna manera, porque estamos buscando que cada paso tenga claridad y que pueda avanzar, pero en realidad estamos planificando mientras inventamos un poco, diseñamos un poco ese camino. Lo importante acá es que tenga dirección, que nos dé claridad, que nos aporte ese empuje para poder continuar. Lo siguiente es gestionar nuestra energía buscando picos y valles. Picos y valles a lo largo del año que dependan justamente de ese trabajo que necesitamos hacer. Hay un episodio donde ya te hablé de este tema, te hablé del tema de las sesiones de 90 minutos, te hablé de todo esto de los ciclos de energía, así que lo voy a dejar por algún lado linkeado para que lo puedas escuchar, pero lo interesante de esto es detectar cuándo son esos picos de venta a lo largo del año, cuando voy a necesitar mucha más energía para concretamente ciertas actividades y cuando quizás estoy más en modo descanso o en modo reorganización de negocio internamente. Porque hay mucho trabajo que no se ve necesariamente y que tiene que ver con trabajo más interno, con trabajo que tiene que ver más de organización, de gestión, de operaciones, de por ahí mejorar ciertas cosas del negocio y todo eso también tiene que estar de alguna manera coordinado. Y acá te invito a que pienses en que cada uno de esos objetivos necesitan de tu creatividad, necesitan que investigues, necesitan que hables con personas, necesitan tiempo para depurarse, necesitan tiempo para que se adapte tu negocio al estilo de vida que vos querés tener y no al revés. Esto es algo que hablaba hace poco con una clienta con la que estábamos hablando del tema de justamente de esto de tener menos energía porque o tenés alguna condición física o quizás te pasó algo o tenés mucho foco puesto en algo personal que involucra mucho tiempo. A mí me pasa con respecto a la enfermedad que quizás no tengo la misma energía que tiene una persona de mi edad que está sana y que tiene quizás más horas del día o quizás más tiempo sin tener que ir a análisis clínicos y demás. Entonces esto nos lleva, y con ella lo hablaba de este tema justamente porque le pasaba algo similar, esto nos lleva a tomar decisiones diferentes, a tener una mirada distinta y también mucho más autocrítica sobre nuestra propia energía y sobre cómo puedo gestionarla. Y a buscar en otro lado que no sean fórmulas mágicas, ni fórmulas prehechas. Hablábamos mucho del tema de tener una fórmula propia y no buscar fórmulas mágicas. De esto de buscar realmente cuál es el ecosistema que mejor se adapta al estilo de vida que quiero llevar. Y esto involucra innovación, involucra mucha creatividad, involucra el pensar las cosas diferente, el buscar respuestas diferentes, el quizás tener tiempo en validar propuestas. Y eso en nuestra planificación a veces parece que se viera como si fuese espacios en blanco o espacios con una acción mucho más pausada. Y sí, porque quizás durante el primero 6 meses del año vas a estar vendiendo solo un servicio para poder validar. Y eso no es tan mal. Lo que no significa que después no puedas crear cosas nuevas. Pero acá es salirnos un poco de la norma y empezar a revisar qué cosas van con nosotros y no tanto lo que está pasando en el afuera. Entonces, para hacer un cierre de este episodio, quería compartirte un poco esto de quitar el exceso de planificación, de pensar los objetivos realmente por cada área de nuestro negocio para ir mejorando poco a poco, el hecho de ir paso a paso haciendo que el plan sea estratégico y revisándolo en los ciclos que corresponde, el quitarnos el exceso de procesos, el exceso de tareas, el exceso de programas y de cosas que tenemos para hacer, que también esto va a llevarnos a tomar decisiones quizás drásticas a veces, porque nos va a ayudar a pensar mucho mejor qué cosas entran en nuestro negocio, qué cosas les decimos que no, para priorizar otras tareas. Acuérdate siempre del fracaso estratégico, de seleccionar mucho mejor en qué quiero realmente poner mi foco y en qué voy a elegir en ciertos momentos del año fracasar.
Si hay algo que quiero que te lleves de este episodio es que realmente tener un año más liviano, con productividad y con objetivos logrados, es posible mientras priorices lo importante, revises el exceso de información que entra en tu negocio y el exceso de planificación que entra, simplifiques procesos y sobre todo que disfrutes también del camino, poniendo siempre esa mirada filtro constantemente para que te ayude a encontrar claridad en cada paso que vayas dando. Si te interesa saber más de este tipo de cosas que tienen que ver con la planificación, de todo este tipo de información con respecto a la gestión de proyectos, te invito a unirte al espacio de mi club, al Club Lagom, que quizás encuentres que las puertas están cerradas, puedes unirte en ese caso a la lista prioritaria y si no, bueno, te espero del otro lado para poder trabajar mucho más en este foco estratégico todos los meses. Me retiro con una frase de James Clear que dice que la simplicidad no solo es más barata, sino que es más fácil. Nos vemos la próxima.